Muy bien, les doy la bienvenida a todos los que ya han poder estar aquí en esa hora temprana. Para la mayoría es un sacrificio que la verdad que yo lo valoro mucho porque sé lo que es levantarse temprano y no siempre te sale fácil, así que enhorabuena. Hoy nos toca, bueno, estamos ya en los últimos dos capítulos del Evangelio de Lucas. Y hoy nos toca la primera parte del capítulo 23, donde vamos a hablar del juicio y de la condena de Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en ese momento y que sea un tiempo provechoso para todos nosotros, tanto para mí como para ustedes, que sea realmente un tiempo que vale la pena invertir en ello. Pues vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por esa posibilidad de em, estar aquí juntos y todavía después de tantos años de poder aprovechar esa tecnología tan magnífica que es Zoom y las videoconferencias. Señor, yo te doy la gracia por esa posibilidad. Es una cosa que nunca soñábamos que íbamos a tenerla y sin embargo ahora nos es posible y te damos las gracias que en distintos lugares de este mundo podemos estar hablando del mismo tema y vernos las caras, escuchar nuestras voces. Pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición. No se trata de hacer otro programa ni de cumplir eh, con un horario, sino, Señor, aquí se trata de que podamos enterarnos bien de lo que nos quieres decir. Ayúdanos a seguir esos pasos que marcan los versículos de tus últimas horas antes de morir en la cruz. Y pedimos, Señor, que nos adentremos en este capítulo particularmente tocante de una forma especial. Pues, Señor, te pedimos en tu nombre. Amén. Bien, nos toca Lucas, capítulo 23, 1 al 25, para aquellos que tienen su Biblia, y espero que sean todos. Y esto es un relato, lo que hoy vamos a leer, del juicio de Jesús ante Pilato y Herodes particularmente. Bueno, la última vez ya hablamos de este juicio previo en la casa de Anás. Vemos que hay cuatro personajes involucrados en esto, que se separan como individuos, que es por un lado Anás, luego es su yerno Caifás. Luego es el procurador romano o el gobernador romano Poncio Pilato, que es un personaje histórico que lo conocemos también por textos extrabíblicos. Y luego es Herodes Antipas, el tetrarca, que es el gobernador judío, pero por encargo de Roma, de Galilea. Entonces son los cuatro que ahí entran en ese tema. Y como finalmente se llega a la decisión de crucificarlo bajo presión popular, porque es evidente para cualquier persona que lee estos textos que este juicio está amañado. O sea, no es un juicio justo, sino nos quedamos con las palabras de Pilato: yo no encuentro culpa en ese hombre. O sea, él, siendo juez supremo de la comarca de Judea, lo certifica que realmente, si esto fuese un juicio normal, le habría suelto. ¿Por qué? Bueno, porque las supuestas pruebas en contra de Jesucristo son simplemente no existentes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, aunque no es, digamos, una democracia o un imperio que respeta de alguna manera lo que hoy se llama los derechos humanos, algo por el estilo, sin embargo, el Imperio Romano se conocía
como un imperio donde los jueces, por regla general, dictaban sentencias, digamos, de sentido común. O sea, había una serie de bases judiciales sobre las cuales ellos tomaran sus decisiones. Por eso, luego, lo que luego se desarrolló en siglos posteriores, para aquellos que han estudiado jurisprudencia, saben lo que es el derecho romano, que es un derecho que sigue estando como el derecho base de la legislación aquí en Europa hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en esos detalles jurídicos, pero simplemente para decir el hecho de que un juez, porque Pilato no solamente era gobernador, era también juez, em, en un principio no encuentra ningún tipo de culpa en el acusado es muy importante porque esto nos demuestra que realmente las acusaciones son falsas y realmente el inocente muere en lugar de los culpables, ¿vale? Esto tiene una extensión teológica y esto es muy importante para lo que implica la muerte de Jesucristo. Entonces, en este pasaje tenemos el clímax, para decirlo así, el clímax legal de la pasión. Quiere decir que aquí nos damos cuenta que Jesucristo nunca debería haber sido sentenciado a muerte ni a ninguna otra pena, porque es completamente inocente y las acusaciones contra él se basan simplemente sobre testimonios falsos. Eso, dicho sea de paso, nos muestra también la injusticia humana frente a la voluntad divina. Em, Obviamente, cuando el asunto es em, buscar justicia en cuanto al reino de Dios ante los tribunales humanos, pues siempre vamos a estar en un lugar, digamos, de desventaja. Porque, como dice el Salmo 1, si el mundo está de acuerdo en una cosa, es en el rechazo del Mesías. Y esto es lo que vamos a ver en lo que sigue a continuación. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de Lucas 23, del 1 al 25. De nuevo, el pasaje, como es, ya estamos acostumbrados en Lucas, fácilmente se puede dividir. Tenemos en la primera parte el juicio ante Pilato. Ahora es el versículo 1 al 5. Luego el envío a Herodes, que son los versículos 6 al 12, porque como veremos luego, Pilato no tiene ganas de ensuciarse con este pleito, que él sabe perfectamente que no se ajusta a la legalidad imperante. Y lo que él quiere hacer, bueno, yo con eso no tengo nada que ver, eso es una cuestión de los judíos, por lo tanto que se ocupe el mandamás de Galilea, que era Herodes. Sin embargo, Herodes tampoco quiere, le manda devuelto, y esto es la tercera parte, es el regreso a Pilato y la liberación de Barrabás, que son los versículos 1 al 25. Vamos a hablar de ese tema, Barrabás, el único hombre que jamás existió por el cual Jesucristo muere literalmente, ¿vale? Porque es él que debería haber sido ejecutado, porque era un terrorista. Y sin embargo, le sueltan y el que muere en su lugar es Jesús. O sea, esto ejemplifica de cierta manera el hecho de que Cristo muere en el lugar del pecador y en ese caso es el único personaje que puede decir o pudo decir en su momento, Jesús de Nazaret murió en mi lugar, ¿vale? De una forma absolutamente completa, legal y literal. Bien, entonces lo que vemos con todo esto son varias cosas. Por ejemplo, la injusticia, la condena de un inocente bajo presión política.
Ahora, eso significa simplemente, una vez más lo decimos, que Jesucristo da su vida. O sea, el curso de los acontecimientos es un curso que, o sea, a Dios no se le escapa nada de las manos. Es precisamente lo que tiene que pasar. Por un lado, se demuestra que Jesús es inocente. Por otro lado, nos damos cuenta de que Él es condenado de forma injusta en nuestro lugar. O sea, es precisamente lo que Él quiso hacer. En segundo lugar, la autoridad divina. Quiere decir que el plan de Dios cumplido a través de decisiones humanas. Si le hubieses preguntado a Pilato, ¿usted cree que es dueño de la situación? Él hubiese dicho, pero por favor, yo soy el que manda aquí en Judea. O sea, no hay autoridad por encima de mí. Bueno, salvo el emperador que está en Roma. Entonces, ¿de qué me habla usted? Y sin embargo, nos damos cuenta de que él es simplemente un estatista. O sea, él tiene que cumplir el propósito de Dios y sale muy mal parado. Ya lo he dicho, es un personaje que se recita cada vez que se menciona el credo de Nicea o el credo apostólico. Sufrió bajo Poncio Pilato. O sea, hasta el final de los días se va a mencionar ese nombre como alguien que no hizo justicia, sino hizo la injusticia. Y finalmente, y esto es el tercer punto, desde nuestro punto de vista el más importante, es la muerte de Cristo, la muerte voluntaria por la humanidad. Bueno, para ser más preciso, no por toda la humanidad, sino toda la humanidad se salvaría, sino por aquellos entre la humanidad que depositan su fe en Jesucristo. Para ellos Cristo murió. Entonces Lucas destaca, y esto es muy importante en la manera como Lucas nos enfoca esa historia, Lucas destaca la inocencia de Jesús, subrayando em, los veredictos de Pilato y de Herodes y proporcionando de esa manera una visión completa de estos eventos cruciales, que además son eventos históricos. Ok, aquí. Bien, bueno, vamos a leer los versículos como siempre lo hacemos y empezamos con el versículo 1 y 2. Dice ahí, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Bueno, tengo que decir aquí una cosa. Ninguno de los cuatro evangelios nos da todos detalles de todos los acontecimientos. Entonces, los evangelios son eclécticos, ¿vale? Cada uno, pues, se enfatiza ciertas cosas. No son contradicciones, por supuesto, y si juntamos las piezas como si fueran las piezas de un puzzle, pues tenemos un cuadro completo. La última vez, si alguien no lo ha visto, puede recurrir a la hemeroteca. La última vez, pues puse un recorrido cronológico de cada hora y de cada paso en este juicio. Ninguno de los evangelistas nos cuenta todo, ¿vale? Y tampoco Lucas, pero nos cuentan lo que ellos haciendo ese recorrido por la vida de Cristo bajo la inspiración del Espíritu Santo consideraban lo más esencial. Entonces son cuatro testigos que cada uno desde su punto de vista nos da el aspecto que corresponde a lo que ellos nos quieren decir. Entonces, versículo 2, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Bueno, obviamente la forma como ellos se expresan es incorrecta. O sea, Cristo nunca dijo esto. Bueno, lo hemos estudiado juntos y en ningún momento Cristo insinuó o incluso prohibió, como ellos dicen, de dar tributo a César. Él dijo muy claramente, hay que dar a César lo que le corresponde, o sea, pagar por los servicios que lo prestan, pero luego a Dios hay que dar
lo que corresponde a Dios. Esto es lo que dijo y esto no coincide con esas falsas acusaciones. Ahora, la segunda parte, si uno quiere, es correcta diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Sí, es Cristo, es el Mesías y en ese sentido es un rey, ¿vale? Esto es correcto, pero claro, en el contexto, como ellos lo usan, no es correcto, porque esto insinúa de lo que Jesús quería era, vamos a llamarlo así, una revolución, ¿vale? Un levantamiento contra los romanos. Él nunca había llamado para eso, en ningún momento. Entonces, tenemos una acusación política, quiere decir que esas acusaciones fueron em, formuladas estratégicamente para involucrar a Roma. En este caso, bueno, aquí tenemos un revolucionario peligroso y sus discípulos son dispuestos a matar a quien haga falta, ¿vale? Pero también ellos dan razones para al mismo tiempo molestar a los judíos. Bueno, él dice que es el Mesías. Quiere decir que esto a los romanos les trajo sin cuidado, pero a los romanos les puso a 200. Quiere decir que ellos no le quieren como Mesías y por lo tanto esto es lo que es importante para los judíos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Esas acusaciones no reflejan la verdad, sino son una manipulación calculada para lograr la condena de Jesús. Ahora, si me permiten hacer este comentario, esto no ha cambiado hasta el día de hoy. O sea, quiere decir, por regla general, las informaciones que nos llegan son intencionadas. Quiere decir que Él nos da la información, pues tiene una intención, valga la redundancia. Por lo tanto, como cristianos somos llamados a ser críticos. Críticos, crítica significa hacer una diferencia. Eso es el significado de la palabra crisis en griego. Tenemos que ser críticos y evaluando todo sobre qué base. Sobre la base de la palabra de Dios y sobre la base de lo que es la verdad. Entonces, obviamente, ese proceso que se desarrolla delante de nosotros es un proceso amañado, calculado, que solamente tiene una, eh, un término, una final, y esto es la muerte del acusado. No se considera ninguna otra opción. La pregunta de Pilato, ahora que viene en el versículo 3, es interesante. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Quiere decir, la respuesta ambigua de Jesús es ambigua en el sentido porque si tú quieres la palabra, tú lo dices, pues lo puedes entender de una manera. Bueno, tú lo dices, ¿vale? ¿Y esto qué vale? Pero realmente em, si, si Pilato era capaz de escuchar bien en la forma como Jesús lo dice, y supongo que Jesús le habla en griego, porque seguramente Pilato no le hablaría en latín, ni tampoco en hebreo. Entonces, en el griego, el pronombre personal es evidente. Tú mismo lo dices, quiere decir, tú mismo has dado el testimonio. Por lo tanto, ¿qué más me preguntas? Eres el rey de los judíos, tú mismo acabas de decirlo, lo cual implica soy el rey de los judíos. Entonces, esa palabra es interesante en el sentido porque evita una confesión directa que pudiera ser usada en su contra, ¿vale? Porque si él dice, no, yo soy el rey de los judíos, claro, ¿qué va a hacer Pilato? Va a decir, vale, pues entonces no hablemos más. Si tú te autoproclamas rey, tú buscas mi trabajo, mi puesto, ¿vale? Porque yo soy el rey. Porque no hay que olvidar que Pilato está en el lugar que en su momento ocupó el rey Herodes el Grande,
¿vale? El que quería matar a los, bueno, de hecho mató a los niños. Entonces, en ese sentido, la respuesta de Jesucristo es ambigua. Por un lado, él no dice, no, yo soy y voy a ocupar tu lugar, Pilato, ¿vale? Porque esto ya decide el tema. Pero es suficientemente claro para que Pilato pueda entender que obviamente él es un personaje muy importante entre los judíos. Ahora, la respuesta demuestra una vez más la sabiduría de Cristo en un momento crítico. Otra vez podemos aprender mucho de esto, ¿vale? La frase tú lo dices, y esto es lo que pongo ahí abajo, era una forma común en el siglo I de confirmar algo sin asumir completamente la responsabilidad de la declaración. O sea, lo que tenemos aquí es la respuesta más astuta y a la vez más correcta que se puede dar. Entonces, esto nos enseña el contexto histórico. Ahora, después de esto, digamos, lo que Pilato dice es sorprendente hasta cierto punto. Dice, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en ese hombre. Dice, bueno, lo que ustedes aquí están montando es ridículo, ¿vale? Esto es lo que él implica. O sea, me han traído, me han levantado, me han sacado de la cama a altas horas de la madrugada para encontrarme con un hombre que es absurdo esa acusación. Es lo que él dice. Y esta declaración de Pilato, no hay culpa en este hombre, se repetirá dos veces en el pasaje, mostrando su conflicto interno entre la justicia y la presión política. Ahora, lo triste es que para Pilato vence la presión política, porque él mm, quiere mantenerse en el puesto. Y porque el puesto, ese puesto bueno, obviamente le da para vivir bastante bien. Que a partir de ese momento le quedan o dos telediarios, como se dice en España. O sea, quiere decir que su hora va acabando. O sea, Poncio Pilato, 3 años después de este juicio, será destituido por razones que ahora no vamos a entrar en ello y será deportado a Galia, lo que hoy es Francia, y muere, como dicen fuentes extrabíblicas, en un estado de locura mental. Pues esto era el final del gran procurador romano. Entonces, la triple declaración de inocencia refuerza esa injusticia del juicio em, que se seguirá. Entonces, dos cosas me parecen importantes en ese contexto. En primer lugar, que es la evaluación legal. Pilato, como gobernador romano, que además no es la primera vez que él preside un juicio, y mucho menos un juicio contra una persona, digamos, sospechosa políticamente, es un gobernador experimentado en ese tipo de cosas, y reconoce inmediatamente la falta de evidencia. O sea, sabe perfectamente que este hombre me lo han entregado por razones que ellos tendrán, pero no tiene nada que ver con la ley romana. No es un peligro para Roma. En segundo lugar, nos damos cuenta el conflicto interno de ese hombre. Se revela la tensión entre el hacer justicia y mantener el orden público. En este caso, Pilato no podrá tener ambas cosas. Si él hace justicia, quiere decir que él suelta a Jesucristo, bueno, la que se va a armar es nada menos que un levantamiento popular, porque hasta tal punto ha funcionado el trabajo de los judíos que solamente una chispa y hay un levantamiento judío. Si él quiere mantener el orden público y él seguramente ya se da cuenta por dónde van los tiros, entonces
él va a tener que sentenciar a muerte a un hombre inocente. Es muy interesante que a sus alturas, que no era precisamente una hermanita de la caridad, ese Poncio Pilato, era un hombre curtido en 1000 batallas, un hombre que sabía cómo funciona el juego en la política y desde luego no le importaría andar sobre cadáveres si esto le mantiene en el poder. Pero aún así, la cosa era tan evidente que incluso él, en este caso, dice no, de esas aguas no beberé. Y esta es la razón por lo que sigue después, pues ahora intenta librarse, como se suele decir en España, del muerto, o sea, que todavía no está muerto, pero librarse de la patata caliente. O sea, ¿cómo encuentra él ahora un camino de decir, vale, pues mira, de esa cosa yo no quiero ensuciarme las manos? Entonces, en versículo 5 dice, pero ellos, quiere decir, esa gente, los líderes de los judíos, porfiaban diciendo, alboroto al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, intensifica, o sea, aumentan aún más la presión. Mencionar aquí Galilea no fue casual, porque los galileos eran gente muy especial, para decirlo de alguna manera. Los líderes sabían que esto podría sugerir a Pilato transferir el caso a Herodes Antipas, el tetrarca de esta región, quien se encontraba en Jerusalén para la Pascua. Esto por un lado. Por otro lado, los galileos tenían fama de ser más tercos que una mula, ¿vale? O sea, que es gente que tienen cierta historia, cierto historial de ser gente problemática. Entonces, la acusación de alborotar al pueblo implica sedición, que es un crimen grave contra Roma que requería acción inmediata del gobernador. Entonces, esta mención, estrategia de Galilea, abriría una nueva fase en el juicio de Jesús, en el sentido de que los judíos pensaban, vale, pues si él quiere deshacerse del tema, pues ahora se lo ponemos en bandeja, ¿vale? Galilea, por lo tanto, está aquí Herodes, por lo tanto, Herodes puede condenarle a muerte y Pilato, como él que no quiere la cosa, pues pone así su firma y bueno, se ha librado de un tema y no tiene que entrar más en ello, ni hacer interrogatorios ni más cosas por el estilo. Como veremos, Herodes no le haría el favor. Pero entonces le mandan a Herodes que se encuentra en su residencia, bueno, realmente a pocos metros. O sea, Jerusalén en aquel entonces no eran viajes largos, todo estaba cerca, en el centro ahí de la ciudad. Dice el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces, todo sigue exactamente como tramado por los judíos. Al saber que Jesús era Galileo, pues él enseguida ve la oportunidad de transferirle el caso a Herodes, pero donde los judíos se equivocaron, ellos pensaban que Herodes le iba a condenar y simplemente lo que haría Pilato era decir, vale, pues si él le condena, yo no me opongo, ¿vale? O sea, sería una forma muy elegante de librarse del tema, pero como ya dije, Herodes no le haría el favor. Le envían, por lo tanto, a Herodes. Está presente en Jerusalén por la fiesta. Bueno, un hombre, este hombre no era lo que se dice un hombre religioso, bueno, era un hombre de poder y le importaba un bledo lo que se celebraba ahí, pero tenía que estar en la ciudad para que la gente le viese y bueno, es como siempre, estar en el lugar donde todo el mundo está siempre te da puntos con el pueblo y esto era porque, la razón por qué él era ahí.
Era el tetrarca de Galilea, había estado, y esto es algo muy personal, interesante, había estado deseoso de ver a Jesús desde hacía tiempo, especialmente después de escuchar sobre sus milagros. ¿Vale? O sea, tenía ahí cierta curiosidad. Entonces, por lo tanto, esa transferencia representaba tanto una maniobra política de Pilato como el cumplimiento de la curiosidad de Herodes. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos cómo termina la cosa, pero de entrada, esa constelación es muy interesante porque ahora surge la pregunta y qué va a hacer Herodes, qué va a salir, digamos, de este encuentro. Versículo 8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, ese hombre de verdad se imaginaba, bueno, ahora le mandan a mí, es como un mago que ahora me va a dar una función así, un espectáculo personal haciendo un par de milagros y yo me voy a quedar con la boca abierta y ya veremos lo que va a salir de esto, ¿no? O sea, un poco como un circo. Ahora, si sabemos alguna cosa de Jesús con absolutamente certeza es que Jesús no estaba muy afines a los circos, ¿vale? Ni él jamás hizo ningún milagro para llamar la atención, ni aún mucho menos como alguien como Herodes se lo requería. Mira, tú sabes que yo tengo ese poder, así esfuérzate un poco y a ver, tal vez si me pillas bien, te voy a poner pues un informe favorable para Pilato. Sin embargo, lo curioso de Jesús es que no le responde, ¿vale? O sea, dice aquí el versículo 9 y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Bueno, uno puede decir, bueno, pero qué oportunidad perdida para darle las cuatro leyes espirituales a ese hombre. Debería haberle profetizado de alguna manera, debería haberle ganado, debería haberle tirado a su terreno, pero obviamente Jesús de nuestras estrategias misioneras modernas pues no tenía conocimiento. ¿Vale? Bueno, ustedes entienden mi ironía. Obviamente, él dice, lo que él le responde es un mutis absoluto. El silencio de Herodes, de Jesús ante Herodes cumple la profecía de Isaías 53:7, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque él sabía perfectamente que ese hombre quería instrumentalizarlo, quería manipularlo, y su respuesta es, no le hago ni caso. Vale, pues, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña esto una cosa muy importante, que nadie nos haga un instrumento de sus propias intenciones malvadas. Nosotros no dependemos de que nadie ponga o interponga un veredicto positivo solamente porque le hemos hecho un favor. Jesús nos da el ejemplo. La verdad va por delante. Y esto le lleva a Jesucristo. Bueno, él habla con Pilato, pero no habla con Herodes, porque Herodes era, si se quiere, peor que Pilato en cuanto a su comportamiento y en cuanto a muchas otras cosas. Sí, Herodes esperaba presenciar un milagro, un espectáculo, pero Jesús no satisface esa curiosidad morbosa del tetrarca porque no le interesa para nada. Y aprendimos de esto que su silencio, en este caso, cumple las escrituras sobre el Mesías sufriente. Entonces, Herodes, al ver que él no podía esperar ahí nada, dice, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
Es decir, que esto no es una charla entre dos personas, sino están los líderes de los judíos ahí, acusándole con gran vehemencia, dice el texto. Entonces Herodes y con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. O sea, quiere decir que ahora, bueno, sale la cara auténtica de ese hombre. Em, Herodes mismo y sus soldados se unen a la humillación, se burlan de él, posiblemente una burla de su supuesta realeza desde su punto de vista, y le ponen en ridículo. Entonces, esa vestimenta podría representar tanto una burla de un rey falso como un eco involuntario de su verdadera inocencia y pureza. Esa ropa espléndida es una ropa blanca, ¿vale? Como era de un procurador romano, por ejemplo. Entonces, la cosa se vuelve, ahora, o sea, se torna ahora de forma muy interesante. En el versículo 12 leemos, y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. O sea, esto es una información que solamente nos da Lucas. Lucas, buen conocedor de las actualidades del día, porque claro, los dos, uno puede decir, bueno, cada uno está en su sitio, pero realmente Pilato despreciaba a Herodes porque Herodes era un mafioso y Herodes despreciaba a Pilato porque para él Pilato era el que estaba en su camino, porque él quería tener el poder sobre toda Israel, no solamente sobre Galilea. Entonces, claro, de esas rivalidades políticas, pues surge un desprecio mutuo. Pero ahora ocurre una cosa. Ahora finalmente encuentran terreno común. Y ese terreno común es el rechazo del Mesías. Eso cumple el Salmo 1, ¿vale? Proféticamente. Y esto cumple el hecho porque, curiosamente, a veces los seguidores de tendencias políticas muy distintos, con todas sus diferencias, están de acuerdo en una cosa, en despreciar a los creyentes. O sea, tú coges los islamistas y coges los defensores de la agenda gay y están de acuerdo en una cosa, en rechazar a los valores cristianos. Y esto, ahí en ese saco puedes meter a todos, porque esto es el único terreno común que tienen. Y esto es algo que nos dice muy claramente el Salmo primero. Luego lo puedes leer tranquilamente. Dos líderes que antes se oponían ahora encuentran terreno común en su manejo del problema de Jesús. Entonces, esa reconciliación demuestra cómo los intereses políticos pueden superar las diferencias personales, especialmente cuando ambos líderes se enfrentan a una situación delicada. La unidad de estos líderes en el juicio de Jesús contrasta dramáticamente con la división que Jesús traería entre sus seguidores y opositores. Ahí hay una división, pero los opositores en este caso están unidos. Esto es el terreno común. Por eso quiero aprovechar solamente en una o dos frases. No te extrañes que todo el mundo se vuelva en contra tuya, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mundo está de acuerdo en una cosa: no queremos que éste reine sobre nosotros. Esto es su credo. Y da igual de qué fuentes beben. Si no son fuentes de la Biblia, si no son fuentes, por lo menos de un temor de Dios, en el término más general, es esto siempre el denominador común. No queremos que éste reine sobre nosotros.
Ahora, ¿qué ocurre? Versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Entonces, Pilato sigue en sus tres, o sea, la cosa ya se pone muy incómoda para él. Por segunda vez, él dice, yo no encuentro una razón para seguir adelante con ese proceso judicial. El tetrarca, de cierta manera, tampoco encuentra causa para condenación. Bueno, se burla de él, pero Herodes que aduce nada, o sea, no hay ningún argumento. Quiere decir que dos autoridades confirman la inocencia de Jesús, hasta un mafioso como Herodes. O sea, le desprecia, pero despreciar a alguien por ser despreciable no es un delito, ¿vale? Entonces, la doble declaración de inocencia por parte de las máximas autoridades civiles refuerza dramáticamente la injusticia del juicio que se desarrolla ahora. Entonces, con esto vamos a leer los versículos 15 y 16. Dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, em, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho ese hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Bueno, lo que dice, bueno, castigarle, ¿por qué? Exactamente, ¿vale? Bueno, castigarle para que ustedes estén contentos, ¿vale? Por lo menos le vamos a torturar un poco más, pero luego le soltamos, porque ese hombre nada hizo. Entonces era un intento desesperado de Pilato de apaciguar los ánimos, la multitud, sin llegar a la condena capital. Entonces esa propuesta revela su reconocimiento una vez más de la inocencia de Jesús mientras trata de satisfacer la sed de sangre de la multitud. Sin embargo, esa multitud que hace un par de días le gritó aleluyas y hosanas, esa multitud ahora em, no hay forma como tranquilizarlos, porque la propaganda de los líderes judíos ya ha dejado sus efectos. Dice, versículo 17, y tenía la necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Bueno, tenía la necesidad realmente es, si lo traducimos literalmente, tenía la costumbre. O sea, esto, o sea, no era una ley escrita, pero él, para quedar con el pueblo, en cada Pascua, él solía soltar un preso político, mm, para quedar bien con la gente, simplemente. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a uno diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Bueno, había dos candidatos. Los otros evangelios, particularmente el evangelio de Juan, entra ahí en más detalles. Em, Había dos candidatos, ¿vale? Uno era Barrabás, em, un insurgente conocido, bueno, lo que hoy se llama un terrorista, bueno, depende, para los judíos era lo que a veces se llama un luchador por la libertad de Israel, y para los romanos era un terrorista, simplemente, había matado gente, o sea, tenía sangre en sus manos. Por lo tanto, estaba en la cárcel para que le ejecutasen. Entonces, él era uno, y claro, ahí esto es otra cosa, hay que entender esto bien. O sea, Pilato realmente ese caso mm, no le deja tranquilo, ¿vale? O sea, el hombre está incómodo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, dice, bueno, voy a soltar el peor que hay, ¿vale? Y si esto lo van a comparar con ese Jesús que puede haber sido un loco, un, qué sé yo, uno que se le ha ido la pinza, pero entonces la gente entrará en su razón y no van a pedirme que yo mate a un inocente, si lo pueden comparar con un terrorista, ¿vale? Esto era su cálculo.
Y sin embargo, la gente grita esto, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Quiere decir que rechazan a Cristo, a su Mesías, y prefieren un criminal violento sobre el príncipe de paz. Versículo 19 nos dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Bueno, por lo menos uno, posiblemente más. De todos modos, era un hombre que tenía sangre en las manos. Y dice el versículo 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. O sea, esto, lo que está ocurriendo aquí es insólito. O sea, es un gobernador romano que está casi implorando a la gente. O sea, él se está rebajando realmente. Él siendo, teniendo la autoridad que él tiene, o sea, se está rebajando y dice, pero por favor, entren ustedes en razones. Este hombre es inocente, ¿vale? O sea, no vamos a ponernos en ridículo. Y está intentando llevarles a su terreno, pero no hay nada que hacer. Versículo 21, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Mm, Además, la crucifixión, que ahora sale la palabra, era el método de ejecución más cruel, humillante del Imperio Romano, reservado para los peores criminales, como por ejemplo Barrabás, y como para esclavos rebeldes. Entonces, de nuevo, esa demanda revela hasta qué punto la manipulación de los líderes religiosos había influenciado a la multitud. Y ahora llegamos a la tercera declaración de Pilato, versículo 22. Él les dijo por tercera vez, Lucas lo consta, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. O sea, una vez más, Pilato casi se pone en ridículo. O sea, cómo él, teniendo todo el poder en Judá, va a argumentar con la gente, ¿vale? O sea, esto es absurdo. O sea, tú nunca has visto un juez, o sea, un juez dicta sentencia. Y si hay alboroto en la sala, dice, bueno, si ustedes no se callan, voy a evacuar la sala, ¿vale? Y esto es lo que hay. Sin embargo, él está debatiendo con la gente y no hay nada que hacer. Esto nos lleva al versículo 23. Ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es una frase realmente, es una frase fuerte la que tenemos aquí. Voces fuertes sugieren una turba organizada y determinada, probablemente coordinada por los líderes religiosos para crear máxima presión sobre el gobernador romano. O sea, entendieron su trabajo. Y la multitud logra superar a Pilato, demostrando cómo la presión popular puede influir incluso en las decisiones de los más poderosos. Bueno, aquí la palabra no sale, pero esto es el concepto de democracia que muchas veces prevalece. Sí, es la voluntad de la mayoría, pero la mayoría no necesariamente lleva la razón. Perdón que lo digo así, luego ya me pueden poner el San Benito que quieran, pero todo esto, todo esto nos enseña una cosa. La voluntad popular, ¿sí? A veces puede dar en lo cierto, pero a veces se puede equivocar tanto, porque no hay que olvidar una cosa. La votación por la ejecución de Jesucristo fue una votación democrática. Fíjense lo que digo. Entonces, esto simplemente nos dice una cosa. Si la gente que vota y que grita no es redimida, esos votos y esos gritos, pues pueden llevar a un pueblo al desastre. Y esto es lo que ocurrió exactamente 40 años después. Entonces, versículo 24,
Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Quiere decir, rendimiento total del gobernador romano ante la voluntad popular. ¿Y qué ocurre? Le suelta al criminal. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Esto es la conclusión. Bueno, podemos llevarnos las manos a la cabeza y decir qué horror, pero al fin y al cabo, de la misma manera como se soltó a Barrabás, nosotros fuimos liberados de la cárcel de la muerte y de la perdición. Sería interesante saber lo que llegó a ver, lo que llegó de Barrabás. De hecho, hay una película clásica, se llama Barrabás. Igual la vas a encontrar en YouTube de forma gratuita, que es una novela de ficción, ¿vale? Puesto como película, es muy interesante porque te demuestra lo que podría haber pasado con Barrabás, ¿vale? O sea, esto no se basa en fuentes históricas porque no hay. O sea, simplemente nos falta cualquier información de que cómo Barrabás finalmente habrá vivido la segunda parte de su vida. Si él se habrá convertido, si no se habrá convertido, no lo sabemos históricamente, pero esa película es de gran inspiración cristiana, y si lo entiendes como ficción y como película, te puede valer, ¿vale? Entonces es una de esas películas clásicas, que seguramente lo puedes ver en internet gratis, o si no, por $2 o $3 lo puedes alquilar, y vale la pena para una tarde familiar. Es una de las películas que realmente te hace pensar. Pues ahí el contraste. Pilato no halló culpa en ese hombre, lo declaró 3 veces durante el juicio. Herodes tampoco encontró causa para condenación, enviándole de vuelta sin cargos. Esta inocencia subraya que su muerte fue un sacrificio voluntario, no el resultado de crímenes cometidos. Bien, aquí un pequeño resumen de ese papel, de ese rol de Pilato. Bueno, no vamos a ir por los puntos porque ya lo hemos visto todo. El reconocimiento oficial y inocencia, búsqueda de alternativas, pues intentando delegar la responsabilidad a otros, la presión creciente y finalmente la redención final. Bueno, es una forma como una y otra vez esos casos se han llevado a cabo. Su lavado de manos, que nos cuenta el evangelista Mateo, simboliza un intento fallido de evitar la culpa moral por una decisión política, porque la culpa moral la tiene Pilato, porque él tenía la autoridad de soltarle y no lo hizo. O sea, con mucho que dicen, yo no tengo inocencia, la culpa sobre ustedes. Bueno, la culpa sobre ellos, porque además ellos gritaron que venga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, pero la culpa judicial la tiene él. Lo mismo ocurre con Herodes, como hemos visto, y lo mismo ocurre con el pueblo, esa presión popular. O sea, en esta película solamente hay culpables, y esto nos incluye a cada uno de nosotros. Da igual con quién te identificas, pues o con Pilato o con Herodes o con el pueblo manipulado, con los líderes religiosos. Ellos nos representan a nosotros, ¿vale? Y por sus llagas fuimos sanados. Para terminar esa parte, finalmente, 3 cosas. Bueno, hay más, pero son 3 cosas que podemos sacar, 3 lecciones. El tema de la soberanía divina, porque a veces preguntas, bueno, en un mundo donde parece que todo se va al garete, y hay todo tipo de conspiraciones y cosas raras, extrañas que ocurren, que sepas una cosa: esto a Dios no le afecta.
para nada, ¿vale? Su voluntad se hace aunque nosotros no le encontramos sentido ninguno. La voluntad de Dios radica en su soberanía, ¿vale? Y esto es algo que nos da paz y tranquilidad. Segundo lugar, ese sacrificio es un sacrificio redentor, no es un fracaso, no es una casualidad, no son circunstancias que le empujan finalmente a estar entre la pared, la espada de la pared. Él da su vida voluntariamente. Y esto nos hace que la justicia divina prevalece aunque la justicia humana falló. Y esto lo vemos en el sacrificio voluntario de Cristo por aquellos que en Él creen. Y esto es lo que he querido compartir hoy. Son versículos sumamente densos. Lo podemos leer, si leemos los otros evangelios, pues hay alguna que otra información adicional. Si tienes un poco de tiempo, te lo recomiendo. Pero bueno, nos quedan unos minutos y si hay preguntas, pues adelante, te animo a preguntar si es algo que te interesa y espero que pueda responder.